Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Vanegas Garzón, trabajadora social egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Por 6 años trabajé en el sector salud, interviniendo en casos de niños víctimas de diferentes formas de violencia, y desde septiembre del año pasado me encuentro laborando como docente orientadora de una institución educativa de la localidad de Fontibón. Nuestra población mayoritariamente estrato 2 y 3. Desde el 2016 contamos con la participación de una docente de inclusión, docente de apoyo, y pues desde allí ha tenido un mayor auge y peso el tema de la educación inclusiva. Para bachillerato, que es la sede donde laboro, contamos con 21 chicos con discapacidad, mayoritariamente por déficit cognitivo de moderado a leve. En este corto video quiero dar a conocer la importancia de la educación, las limitaciones que tenemos como sociedad, como Estado, y los retos justamente para afrontar y avanzar en este tema. Lo anterior desde una postura sociocrítica. Soy una convencida que es desde la misma población, desde los diferentes sectores de la sociedad, cuando nos movilizamos, cuando participamos y cuando partimos desde nuestro contexto, es que cambiamos nuestras realidades y surgen desde allí propuestas para esta transformación. Quiero partir justamente de una autora, la autora Katarina Tomaszewski, al señalar cómo los derechos históricamente solo se le otorgaban a los hombres blancos, adultos y con una posición acomodada. Esto responde un poco a un enfoque positivista, a un enfoque eurocéntrico, que nos ha dado cuenta y que aún ha marcado justamente y ha hecho mella en nuestra sociedad, y poco a poco hemos visto cómo los derechos se han extendido, pero ha sido una lucha. En este apartado podemos ver cómo la concepción justamente eurocéntrica y capitalista ha determinado cómo se conciben y a quiénes dichos derechos. En relación a población con discapacidad, es claro cómo han sido rezagados y asumidos de posturas caritativas y asistenciales. Es así que la discapacidad ha sido concebida desde afuera, desde lo que el orden mundial exige y regula. De allí que los modelos también han sufrido transformaciones, iniciando con un modelo de rehabilitación, luego de integración, pasando por un modelo social y actualmente un modelo incluyente, que pretende dejar de ver a un individuo reducido a su condición e invita a la sociedad a comprender que todas y todas tenemos limitaciones en diferentes niveles, por lo que debemos hablar de una educación para todos. Al respecto menciona la docente Villa, quien en su escrito de la hegemonía de la normalidad muestra un panorama nacional de cómo estamos en materia de inclusión y de aún cómo las decisiones políticas se toman desde posturas discriminatorias y no enfocadas en las diferentes necesidades de la población. La autora describe cómo la discapacidad se ha relacionado con el concepto de rehabilitación, que estandariza la cognición, los sentidos, el cuerpo y las emociones. Justamente una de las barreras sociales y culturales por superar como sociedad es eliminar el estigma de que la discapacidad es sinónimo de limitación, déficit o deficiencia, ya que son conceptos médicos, y centra la discapacidad en la persona y no en las diferentes en la incidencia de los factores sociales, culturales, políticos, económicos y educativos que pueden posibilitar u obstaculizar su constitución como sujetos. La normalidad relacionada al pensamiento eurocéntrico no permite reconocer a estos sujetos desde su potencia, capacidad o posibilidades. Se construye además un imaginario social sobre el sujeto con discapacidad, reduciendo las prácticas de paternalismo, caridad y, en el caso de la educación, por un lugar de ineducabilidad, lo que responde a la lógica binaria en la que se evalúa a los sujetos entre el sano y el enfermo, el productivo o el improductivo. Y esos últimos terminan ocupando un papel de observadores y no de actores de su propia realidad. En Colombia estamos en un proceso de transición, reconociendo y aplicando la educación inclusiva. Sin embargo, es claro que el país aún se queda corto para abordar una educación diversa, iniciando porque la educación regular ni siquiera llega a todos los rincones del país. Vemos cómo el derecho a la educación no se mide con el simple acceso a la escuela, sino que las condiciones y ajustes que esta población debe tener en un escenario escolar, iniciando por la eliminación de estereotipos por parte de toda la comunidad educativa, pasando por los ajustes curriculares y de infraestructura, hasta la responsabilidad política del gobierno, donde la educación a nivel general sea un objeto de prioridad en asignaciones presupuestales, reafirmando la educación no solo como un derecho humano, sino como un bien público. Al encontrarse limitaciones para el acceso a la educación, es claro que una persona con discapacidad tendrá dificultades a nivel laboral y con ello aumentar diversos factores de riesgo y condenarlos a un umbral de pobreza.
Son varios los retos en materia de educación inclusiva, entre ellos la deconstrucción del concepto de normalidad en la formación académica de todas las licenciaturas y en profesionales de la salud, y la construcción del concepto de población diversa desde la postura de sujetos activos y con enfoque de derechos, donde se promueva su autonomía e independencia, el trabajo integrado entre los diferentes sectores y ministerios que atiende la política de inclusión, los planes de acción en materia de política pública que requieren de un firme compromiso, así como de recursos y actividades que permitan la creación y consolidación de redes regionales, locales y barriales, la eliminación de estigmas e imaginarios sociales frente a la discapacidad y con ello se permita la plena y efectiva participación e integración en la sociedad. La invitación es a rescatar la noción de diálogo de saberes como una ruta alterna que posibilite otras formas de conocer y de convivir en esta realidad. Es la actitud abierta a aprender del otro y reconocer que ese otro tiene algo por enseñarnos. Por ello el trabajo colaborativo y mancomunado debe ser la premisa, donde docentes, directivos docentes, orientadores, docentes de apoyo, intérpretes, padres y toda la comunidad educativa se haga un trabajo en equipo realmente, no solo para la población de inclusión, sino que permita un abordaje y un avanzar a nivel de sociedad. Vemos como la educación es un pilar y es un pilar para transformar las desigualdades sociales. Gracias.